Amén, hermanos. Primeramente me disculpo porque estoy completamente transpirada. Pero estamos en la comunión, así que estamos en confianza, ¿cierto? Bueno, bendecir al Señor por este tiempo que podemos tener juntos. Nuestros amados pastores, yo sé que los echan de menos tanto como yo, ellos están teniendo su tiempo de descanso, así que no deje de orar por ellos, de resguardarlos en oración, téngalos siempre presente. Amén. Así que ahí donde está, oremos al Señor, glorifiquemos su nombre y entremos en este tiempo de la palabra. Amén. Amén. Señor, te glorificamos, exaltamos tu nombre en alto. Señor, porque tú estás en medio y habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Señor, gracias porque cada vez que tú dispensas tu palabra, tú nos haces entrar en procesos que para nosotros son un misterio, pero tú en eso, tú te glorificas. No buscas que tú, Señor, que el hombre dentro de nosotros se fortalezca, sino que tú seas fortalecido en medio de la debilidad. Señor, que la diestra, a medida, Señor, que nosotros vayamos entrando en el proceso, se establezca en nuestra vida y en toda área, Señor, en todos nuestros sentidos. La diestra, Señor, vaya adelante. Al Señor he tenido siempre a mi diestra, siempre a mi diestra, siempre a mi diestra. Por tanto, no seré conmovido. Que en este tiempo, Señor, aprendamos a mantener tu imagen siempre a la diestra, para que ese sea el camino, Señor, que no solamente nosotros tomemos, sino también nuestras generaciones, ese camino glorioso del rayo que tú viniste a mostrarnos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Desde que iniciamos el tiempo de campamento, nuestros amados pastores nos han estado impartiendo respecto a la vida de José, ¿cierto? Y la semana pasada nuestra hermana Estelita muy hermosamente nos compartía respecto a la ansiedad. Y llevó, ¿cierto?, a que pudiésemos escudriñar el proceso de Raquel engendrando hijos y también de Lea, ¿cierto? Y habló una palabra que decía, Jehová se acordó ¿de quién? De Raquel. Y el acordarse está relacionado a el sacar la marca, esa marca gloriosa que el Señor tiene con aquellos que son suyos. Y le pregunto, ¿usted ha sido marcado por el Señor? ¿Está esa marca gloriosa en usted? Amén. El Señor es tan bueno porque Él marca a los que son suyos. En ese entendimiento, los pastores nos comenzaron a enseñar respecto a los procesos de José. ¿Y cuáles eran las características de José? ¿Cuáles fueron los procesos por los cuales él tuvo que pasar? ¿Qué se le viene a usted? ¿Los procesos de José? ¿Sí? ¿Fueron fáciles? No, pues nada, sumamente difíciles desde su vida familiar, desde la envidia, tuvo que sufrir la envidia de sus hermanos, que le costó, digamos, que quisieran matarlo y finalmente lo vendieran como esclavo a Egipto, así que su vida es un proceso, pero él fue fiel siempre, ese es el ejemplo. Muy hermoso. José, muy similar a Cristo, sujeto a quebranto de forma constante. Pero es tan lindo porque a veces nosotros no entendemos esos procesos de dolor, pero que de alguna manera el Señor en su misterio lo ocupa para poder traer libertad no solamente a una persona, sino a la casa completa. Y José fue ocupado para eso. En medio de los conflictos que habían a nivel familiar, el Señor tenía un misterio escondido en José. Tanto sus hermanos como él tuvieron que pasar por un proceso. Y esto fue el último que dejaron anunciado los pastores. José le dio una instrucción a sus hermanos. ¿Cuál fue? Amén. Tenían que traer a Benjamín. Y Benjamín, ¿a qué lo relacionamos? Al gobierno. ¿De qué lado?
el gobierno glorioso de la diestra. Era necesario que los hermanos volvieran a Egipto por segunda vez, pero esta vez trayendo a Benjamín, la diestra gloriosa de Dios, en medio de esa situación. Habiendo tenido este contexto, vamos a comenzar a revisar una palabra. El Salmo 110. Esto lo hemos revisado muchas veces. El Salmo 110. Búsquelo, por mientras que yo me tomo esta cuestión. Salmo 110. Versículo 1. ¿Le parece que lo leamos todos juntos? ¿Lo tiene? Amén. Leámoslo entonces a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Amén. Esta palabra, cuando dice, siéntate a mi diestra, ¿qué es lo que nos han enseñado los pastores respecto a esto? Jimenita, usted que lo dijo y está más cerca, ¿a qué se refiere esto? Yashab, sentarse en paz en medio del juicio de emboscada. A eso se está refiriendo. Yashab, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más apunta el Yashab? Tomar cabeza, ¿dónde? En la diestra. Entonces entendemos que el siéntate es Yashab. En lo práctico es en medio de esa situación adversa, porque son situaciones que solamente aparecen emboscadas. No es que tú las estés esperando, son disruptivas. En medio de eso, estar sentado en quietud, en reposo, hasta que el Señor ponga a los enemigos por estrado de sus pies. Ese es el siéntate. Ese es el mandato que el Señor nos ha dado para este tiempo. Siéntate, Yashab. ¿Estamos todos de acuerdo? Amén. Guarde ese salmo. Entonces, el Yashab es previo a la derrota de los enemigos. Los enemigos no van a ser puestos a nuestros pies si primeramente no conocemos este estado espiritual. Porque el Yashab nos hace subir. ¿Pero de qué cosa? ¿Qué cosa se puede venir en medio de una emboscada? ¿Qué nos puede generar? Sí, miedo. Miedo. Angustia, dolor. Angustia, dolor. Temores. Temores. Ay, vergüenza. No sé si has escuchado esa palabra. Todo lo que temía me sobrevino. A eso está hablando esta palabra. Entonces, el Yashab, que es un estado espiritual, no es un estado del alma, porque un día uno se despierta contento y al otro día está enojado. El alma es inestable, pero el espíritu se mantiene constantemente en este ambiente. Por lo tanto, el Yashab nos hace subir de nuestros temores, de nuestras ansiedades, de nuestras preocupaciones, de nuestras angustias. El Yashab nos alza, nos hace subir, y no solamente somos alzados, sino que todos nuestros sentidos también suben. Amén. Entonces, la palabra dice, siéntate a mi diestra. Yashab Yamin. ¿Se acuerda? Entonces, esto es una pregunta para que usted la medite. ¿Cómo nos vamos dando cuenta que vamos tomando el camino de la diestra? Vamos a ir al Salmo 1. Salmo 1. Pregúntese a usted mismo, medite en su corazón. ¿Cómo sé que estoy realmente tomando el Yashab Yamin? ¿Cómo estoy tomando el camino de la diestra? Salmo 1. ¿Lo encontró? ¿Sí? Vamos.
Cevita, ¿lo tienes? Justo que te estáis tomando. ¿Lo puedes leer? Amén. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es muy lindo este salmo. Es hermoso, porque dice, bienaventurado, bendito. ¿Quién? ¿Quién es bendito? El varón. Y menciona 3 cosas. Que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores y no se sentó ¿dónde? Bendito ese varón. Y acá retomamos lo que estábamos conversando en el principio. Este varón no es un hombre carnal, no es un hombre natural. Este varón al que el Señor bendice es un Ish. Y hemos aprendido que el varón que es Ish es aquel que fue traspasado por una marca. El Señor, ¿cómo nos traspasa? ¿Cómo te ha marcado? ¿Te marca con llamamiento? ¿Tú nunca te olvidas del momento en que el Señor te llamó? ¿Te marca el oído? ¿Te hace subir? Tu oído a veces seguía cualquier palabra. ¿Marca tu visión? Entonces, somos Ish. Esperemos, Señor. Si estamos en este estado de ser traspasados por la memoria, el Señor dice, eres bienaventurado, eres bendito. Y acá, de forma muy práctica, vamos a ir viendo si estamos tomando el camino de la diestra. Bienaventurado el hombre, ese que fue traspasado, que tiene esta marca de gloria, primero, que no anduvo en consejo de malos. Y le voy a hacer rápidamente una pregunta acá al hermano. ¿A quién le pide consejo a usted? Ahora primeramente al Señor y al discipulador que uno tiene. Dijo ahora, ¿y antes a quién le pedía consejo? A mí mismo, me las sabía todas. ¿Quién más le pedía consejo a sí mismo? Levantemos la mano. Sí. ¿Buenos consejos o malos consejos? Depende, ¿cierto? Más o menos malos. Ya. ¿A quién más le pedimos consejo? Sofía, ¿a quién le pides consejo? No me diga el Cevita arriba. Ahora a mis papás, pero quizás antes a mis amigos. Ya. Amigos, ¿qué otra cosa más? ¿De dónde más podemos tomar consejo? De los padres, de los compañeros del trabajo, no sé, el compañero del colegio, los niños son más chicos, pero tú te vas dando cuenta que uno puede tomar consejo de cualquier lugar, ¿cierto? Entonces, aquí empieza el primer camino práctico para saber si tú estás tomando la diestra. Y consejo, la palabra dice que consejo no es solamente, ay, mira, esto tienes que hacer y esto no. Consejo es estar en acuerdo. O sea, cuando tú tomas consejo de tu, no sé, de tu amigo, y a ver, no se me ocurre ni un ejemplo, pero te dio un mal consejo, pésimo consejo, y tú le haces caso, tú estás tomando acuerdo con la voz que él tiene. ¿Te vas dando cuenta? Entonces, ¿el consejo es una voz o no? El consejo, parte 2, es un acuerdo. Y el consejo también te va a trazar un camino, porque tú tomas una decisión en pos de esa voz. Entonces me gustó lo que decían los hermanos porque se repitió 2 palabras. Ahora tomo consejo de. ¿Te vas dando cuenta que el Señor también nos va enseñando? Entonces, para los que están recién entrando, la gente de ADN, que es con la que nosotros pasamos más tiempo, muchas veces les decimos, ten cuidado a quién escuchas,
Porque puedes entrar a asociarte en algo que te va a destruir. Pero si tú te sujetas y entras en humillación y te asocias al consejo de la diestra, el Señor te va a decir, bienaventurado. ¡Qué hermoso! Y ya estás tomando el camino de la diestra de a poquito, porque nos estamos dejando pastorear. Y acá es importante empezar a identificar las voces que hay en medio del consejo, porque hay voces voluntarias e involuntarias. Y usted me dice, ¿a qué se referirá eso? ¿Cuál sería una voz voluntaria, una voz que yo decido escuchar? Lo que me conviene, me gustó eso. Tomo el consejo que me gusta, ¿cierto? El que me acomoda. Esa es una voz voluntaria. O sea, si me dicen esto, mira, si el discipulador me dice justo esto que yo quiero escuchar, le voy a hacer caso. Pero si me dice esto otro, chao pescado. ¿Le ha pasado o no? A mí me ha pasado. Ahora ya no soy así, gracias al Señor. Pero puede pasar. Pero una voz involuntaria. ¿Cuál puede ser una voz involuntaria? Algo que yo no puedo gobernar. Los pensamientos intrusivos. Pensamientos. Por allá me levantaron la mano también. Cuando, a pesar de que nos disponemos con todo el corazón a seguir la voluntad del Señor, hay algo en la sangre que nos hace actuar de cierta forma que supera toda nuestra voluntad. Muy bueno, la voz de nuestra sangre, la voz de nuestra casa. Y el Señor, en ese proceso en el que somos pastoreados, comienza a separar las voces. Y tú comienzas a discernir, no, esta voz es voz de mi casa. No puedo tomarla, porque el camino de esto en mi casa ha generado destrucción. ¿Te vas dando cuenta? Entonces el consejo, el buen consejo, te separa, te aparta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Pero démoslo vuelta. El que sí anduvo en consejo de malo, ¿qué pasa? No es bienaventurado. ¿En qué estado cae? En el estado de maldición. El que anduvo en consejo de malos es maldito. Tremendo. Se va entendiendo. Primera etapa, consejo. Y acá, muy bien, como decía la hermana, la voz de nuestra sangre. Porque hemos estado conociendo la familia de José. Y el Señor es tan hermoso porque siempre ocupa figuras que nos son cercanas. Y qué mejor que el despelote que hay en una familia, ¿cierto? Y José tenía una cacharrada de hermanos. A veces uno tiene 2 hermanos y con esos mismos se pelea, pero este tenía como 11 hermanos. Imagínense, una montonera. Y dentro de esos hermanos, la palabra habla de 2 en particular que entraron en un mal consejo. ¿Quién se acuerda? ¡Qué buena! Simeón y ¿quién más? ¿Con quién se alió? Con Leví. 2 hermanos, hermanos de José. Simeón, que representa el oído, y Leví, que representa... Ah, ya esa no se la saben. ¿Qué representa Leví? ¿El sacerdocio? El sacerdocio. ¿Qué más? ¿Qué representa Leví? Piense en lo que dijo la mamá cuando concibió o dio a luz a Leví. Abandono, eso es lo que tenía él adentro. Pero ¿qué dijo Lea? Ahora se unirá mi marido conmigo. Leví representa la unión. Entonces, hermano, yo no le estoy chamullando cuando le digo que la voz que usted escucha es a la que se une. Porque Simeón y Leví van juntos. Simeón y Leví son hermanos. Mi alma que no entre en su consejo. Usted puede escudriñar lo que pasó con estos 2. No entre en ese mal consejo. Por lo mismo. Porque es mucho más fácil entrar y escuchar la voz de nuestra sangre. Porque estos hermanos, cuando nacieron,
todo lo que ellos escucharon proferir de su mamá es: ahora me amará mi marido, ahora se unirá mi marido conmigo. El menosprecio. O sea, ellos tenían dos voces. La voz de la diestra y la siniestra. Y la siniestra está ligada al menosprecio que tenía su mamita. ¿Cierto? Amén. Perfecto. Sigamos. Dice: no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Y qué dijimos que era sentarse? Todos juntos. ¿Qué era sentarse? Yashav. Qué raro que aparece de nuevo en esta figura. Bienaventurado el hombre que no hizo Yashav, ¿dónde? En silla de escarnecedores. ¿Y a qué se refiere esto? Los burladores, los que despedazan el cuerpo. Esta silla atenta contra la comunión, pero también habla de lo que decía la hermana, burlar. ¿Y qué es burlar en el diseño? Hacer caso omiso de lo que Dios está diciendo, hablando. Creer que me estoy saltando o que no me está viendo de alguna forma. Burlar es cuando yo decido no pasar por el proceso. Y mira, uno puede inocentemente ser burlador a causa de la ansiedad, querer apurar los procesos de Dios y en eso saltarse las etapas. Pero ¿qué pasa cuando tú no pasas por un proceso? ¿Qué pasa cuando un niño llega primero a básico, segundo básico, no sé en qué etapa le enseñan a leer a los niños ahora, pero llega a un curso donde tiene que aprender a leer y no sabe hacerlo? ¿Qué se va a manifestar? El vacío. El burlador va a tener un vacío porque en eso no se formó. Entonces, cuidado con sentarnos en silla de escarnecedores, porque atenta contra la comunión y hace que seas burlador, que no obedezcas a proceso formativo. ¿Se entiende? Esto es como hacer un checklist. A ver, el oído, más o menos. No, el oído está bien. Esto, la comunión, más o menos, no, va bien. ¿Se van dando cuenta? Entonces, vayamos de nuevo al mismo Salmo. El Salmo 1, ¿ya? Vamos a leer después de la silla. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ponga atención en esta parte. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Si se le viniese un nombre con esa descripción, ¿de quién se acordaría? De José. José era esto. Fue un árbol plantado junto a la corriente de agua, donde la palabra decía que todo lo que él hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque no anduvo en consejo de malos, porque no anduvo en camino de maldad ni de perversidad, y no se sentó en la silla de escarnecedores, sino que hizo Yashav Yamin. Yashav Yamin. Eso lo llevó a prosperar. Vaya conmigo. Génesis 49, 22. Génesis 49, 22. Y acá está explícita la bendición hermosa que recibió José y que está conectada a este salmo. Génesis 49, 22. Vamos a leer del 22 al 24. Jimenita, ¿lo tiene? ¿Me puede ayudar? Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon
Y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Rama fructífera, que puso ese vástago junto a una fuente, esa corriente de agua. Y fuente, en esta palabra, lo voy a decir correctamente porque ahora esa persona hebrea que vino nos enseñó a decirlo, así que no voy a decir Ayin, sino que voy a decir Aim. Esa fuente donde José se puso era una visión. ¿Cómo crees que José, en medio de lo que lo amargaron, que lo asaetearon, se mantuvo firme? Primero, lo que decíamos, no entró en acuerdo con otras voces. Eso lo mantuvo firme. ¿No te pasa que una buena instrucción te fortalece? Empieza a poner un cimiento de fe. ¿No te pasa cuando te sientas en Yachab, en medio de la comunión, comienzas a traer fortaleza en esa debilidad? Te empiezas a juntar a esa corriente. El Aim comienza a elevarse. Y esa situación ya tú no la ves de la misma manera. Entonces José pasó por estos procesos de justicia, pero no se saltó ninguno. Ese es el camino de la diestra. No saltarte etapas, no ser burlador, no menospreciar la instrucción que en este tiempo el Señor nos está dando. Amén. Rama fructífera que se puso junto a Naim, el Aim de Dios, la visión de Dios. Amén. Ahora, vamos a entrar en tierra derecha de la palabra. Esto era solamente una introducción. Y a esta palabra yo le puse por título Dabar Shalom, el lenguaje de la diestra. Es glorioso porque vamos a ir viendo en las Escrituras cómo en la diestra también hay un lenguaje. Y es hermoso porque este lenguaje va pasando por las distintas etapas del diseño. Si estás siendo pastoreado, también lo puedes aprender. Si ha pasado más tiempo y te estás formando como hijo, también podemos aprenderlo y proferir. El Dabar Shalom, lenguaje de la diestra. Vaya conmigo entonces a Génesis 37, 1. Génesis 37, 1. Génesis, déjame un segundito. Génesis 37, 1. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este es el Cagüín que nos convoca. Dice, esta es la historia familiar. Este es el conflicto familiar en la vida de José. Habitó Jacob, el papá de esta chorrera y cantidad de hijos, habitó Yashab en esta tierra, en la tierra de la heredad. Y dice, esta es la historia de la familia de Jacob, José. Siendo de 17 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 17 años? ¿Nadie? Oye, pero Lucho no levanta, el pastor Dofi no. Levanta su mano arriba. 17 años. 17 años, esto no tenía que ver solamente con una edad cronológica, ¿cierto? ¿A qué se referiría el 17? Al hueso, al eczema, a la sustancia de José.
Él, a los 17 años, habiendo sido una sustancia, un hueso, apacentaba las ovejas junto a sus hermanos. Antes de entrar en el apacentar, ¿cuáles hermanos se está refiriendo esta palabra? Mencionémoslo. Hijos de Bilha y de Zilpa. ¿Cuáles eran los hijos de Bilha? Esto igual lo mencionó la Estelita la semana pasada. Dan y Neftalí. Bien, yo acá tengo mi recordatorio, entonces estaba chequeando si estaban bien. Sí. Dan y Neftalí. ¿Y los hijos de Zilpa? ¿Cuáles eran? Gad y Asher. 4 hermanos. Los hijos de Bilha, Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpa, Gad y Asher. José pastoreaba entre estos hermanos. Y acá empezamos un poco a escudriñar y a entender el ambiente en el que él estaba siendo pastoreado. Bilha, ¿se acuerdan que lo habló la Estelita? ¿Qué significaba Bilha? Ansiedad, ansiosa. La ansiedad. ¿Qué otra cosa? ¿A qué otra cosa está ligada Bilha? El nerviosismo, el terror, la ansiedad, el querer apresurarse. Este terror engendró 2 hijos. Dan. ¿Qué hace Dan? ¿Qué representa Dan? Los juicios. O sea, ya estamos entendiendo. José, en medio de ese pastoreo, ¿qué cree que habría tenido que enfrentar? La crítica, el juicio, el menosprecio de sus hermanos. Y Neftalí. ¿Qué significa Neftalí? Mis luchas. Neftalí, su nombre habla de mi lucha, mi contención. Y la bendición de Neftalí dice, proferirá dichos hermosos. Pero ¿qué pasa cuando hay contención? ¿Qué sale de la boca? ¿Sale dichos hermosos, hermano? No, sale lo peor. Sale lo peor de nosotros en la contención. Entonces, si Neftalí tenía el diseño de los dichos hermosos a la diestra, pero la contención a la siniestra, ¿qué habrá pasado? ¿En qué ambiente se movía José? O sea, obviamente, ¿qué más? ¿Qué tendría que haber pasado? ¿No te pasa? Piénsalo o llévalo a tu vida. ¿No te pasa que estás pasando por procesos de pastoreo y se levantan voces en contra de uno? En la casa, en el trabajo, y es como si te persiguieran. Porque en medio de eso se produce el pastoreo. ¿Te vas dando cuenta? Pero esto se pone más terrible. Zilpa. ¿A qué se refería Zilpa? La muerte, la mirra, todas esas áreas deprimidas, abismales. Y Zilpa tuvo 2 hijitos, ¿te acuerdas? ¿Quién se acuerda de los 2 hijos de Zilpa? Gad y Asher. ¿Cuál era la característica de Gad? Dice la profecía, un ejército lo acometerá, pero él acometerá finalmente. ¿No te ha pasado encontrarte con una persona que vale por 5? Ese es Gad. Acometiendo. Él tenía un diseño de ser ejército. O sea, todas estas cosas siendo contrarias a José. ¿Se empieza a parecer un poco a tu proceso? Y Asher, que es el pan sustancioso, que es la comunión. Todas estas cosas estando en acuerdo, pero en contra de José. Ahí José apacentaba las ovejas. ¿Y qué es apacentar? Justo no vino el Tomás, que tiene cordero en su casa. ¿Pero qué es apacentar? Tranquilizarlos, mantenerlos calmos. Mantenerlos calmos, ¿cierto? Pastorearlos. ¿Qué otra cosa más se le viene con apacentar? Sacar.
sacar, a traer, ¿cierto? Que yo voy llevando ese rebaño y yo, esto es muy loco porque yo nunca he visto un pastor de ovejas estresado. ¿Se ha dado cuenta? Tiene paciencia, las peina, le saca los cardos, las alimenta. José, con todo ese conflicto de sus propios hermanos, él apacentaba las ovejas. ¡Qué glorioso! Y mire, si nosotros nos detenemos en las Escrituras a escudriñar la cantidad de personas que el Señor llevó a apacentar, todos apacentaban en medio de ambientes adversos. Moisés, ¿dónde apacentó las ovejas? En Madián. Madián es el conflicto. En una tierra que no era de él, salió arrancando, apacentando ovejas. Jacob, ¿qué ovejas tuvo que apacentar en su momento? Las de Labán, lo mismo, siendo perseguido, siendo engañado. Más encima le metieron la cuchufleta de Lea. Todas esas cosas y él apacentando los corderos, las ovejas. Pedro, ¿te acuerdas de Pedro? ¿Dónde estaba el conflicto de Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Sabes que te quiero? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y él iba a entrar en un proceso donde tenía que ser zarandeado. Cuando el Señor nos llama a apacentar es porque viene un proceso glorioso de Dios para nuestra vida. Es un camino de gloria hacia el ascenso, que aunque las circunstancias sean adversas, apacienta la oveja, apaciéntala. Si hay ansiedad, apacienta esa oveja, porque la oveja tiene características que las hemos visto todas estas veces. ¿Cuáles son? Conoce la voz de su pastor, sabe cómo discernirla. La oveja es mansa, hay mansedumbre en nosotros, entonces estás apacentando. La oveja es obediente, viene el pastor y corre. ¿Hay obediencia? Estás apacentando. Estás tomando la instrucción y el consejo, estás apacentando ovejas en medio de este ambiente adverso, en medio del conflicto. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Amén. Y mira, tú te vas dando cuenta que hay una diferencia de pastoreos. Vuelve a leerlo, detente un poco en esa palabra, porque dice que José apacentaba las ovejas entre sus hermanos. ¿Y qué hacía José? Léelo, búscalo. ¿Qué hacía José? ¿Por qué también los hermanos le tenían tanta mala? Informaba a su padre la mala fama de estos hermanos, los acusaba. De estos cuatro que tenían estas aristas medias torcidas, medias mal formadas. Estaban todos pastoreando, estaban todos en el mismo proceso, apacentar las ovejas. Pero había una diferencia clara entre José y sus hermanos. Y dice la palabra, acá empieza el conflicto, que esto lo hemos revisado. Yo le invito, hermano, a que vuelva a escuchar los audios del campamento, porque cada vez que uno los escucha, se encuentra con algo nuevo y eso es tan hermoso. No deje de procesar y escudriñar la palabra. Es vital para este tiempo. Volvamos a lo que estamos conversando. Dice, apacentaba, informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y acá está el tema. ¿A quién amaba más Israel? A José. No vamos a entrar en detalle en eso. Pero lo amaba más que a todos sus hijos.
porque lo había tenido en su vejez, en su etapa de madurez. Y le hizo, ¿qué cosa? Una túnica de colores. Y acá está el tema. Y viendo, ¿qué cosa vieron sus hermanos? Viendo que el padre amaba más a José. Se produjeron dos cosas. Viendo que el papá amaba más a José, se despertaron dos cosas. Ahí lo dice. Primero, léalo, vayamos al 4, 37:4. Aborrecimiento y no podían hablarle pacíficamente. Y esta situación que trajo una separación entre José y sus hermanos, una diferencia, despertó en ellos el aborrecimiento. ¿Por qué? ¿Qué cosa se estaba repitiendo en esta historia? Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José, lo mismo que le había pasado a su mamá Lea. Lea no era la amada era la Raquelita. Viendo el menosprecio, los hermanos, viendo que José era más amado, viendo que ellos eran menospreciados, viendo esa situación, volvió a manifestarse en ellos el aborrecimiento. Y no podían hablar pacíficamente. Y acá habla de no podían dabar shalom. ¿Y a qué se referirá esto? ¿Será que solamente tiene que ver con que ellos le tenían mal a José? ¿Será que se está tratando solamente de esa situación? Te lo vamos a llevar quizás a un ejemplo más práctico. Son situaciones donde tú empiezas a darte cuenta que al otro le está yendo mejor, que tú haces todo, tú obedeces la instrucción, sigues el camino. Si te dicen que te des una vuelta carnero, te das la vuelta carnero. ¿Y sabes qué? No funciona la cuestión. O lo mismo, una situación que tú recibes, te embosca y la consideras que es injusta. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo he obrado correctamente. Esto es injusto. ¿Qué se está hablando? ¿Qué está saliendo? Los hijos de Bila y Silpa. Esto yo no me lo merezco. Lo mismo. Y si te vas dando cuenta, ellos no podían dabar shalom porque lo que había dentro era el aborrecimiento, la memoria de su mamá, la rabia de su mamá, el menosprecio de su mamá, una memoria que quiso traspasar esta semilla y ellos no podían dabar shalom. Y acá, haciendo un pequeño párale, ¿qué es el dabar? ¿Por qué es tan importante la palabra? ¿Qué es el dabar? Palabra de poder, palabra creadora. Es una palabra de poder, una palabra creadora. Y acá es algo muy importante que también le enseñamos a los chicos. ¿Cómo se gobierna? Con la boca. Tú gobiernas las cosas con la boca. Si no había dabar shalom, ellos podían gobernar lo que les estaba pasando adentro. Te pregunto, pregúntate a ti, yo me pregunto a mí misma, cuando entramos en esos estados de abrumación, en esos estados donde perdemos la visión de las cosas, ¿te ha pasado que no lo puedes gobernar? No puedes entrar en el dabar shalom, porque lo que está dentro está ligado a un menosprecio, a otra boca, a otra voz, a otra palabra. ¿Y sabes qué? Esto es una muy buena noticia, porque el Señor hace entrar en un proceso a José, pero también a los hermanos. ¿Se entiende? Entonces, en esta etapa, a causa
del aborrecimiento que ellos tenían dentro, no podían dabar shalom, no podían gobernar las situaciones con paz, no tenían este ambiente adentro. Pero te pregunto, José, ¿habrá podido dabar shalom? Esto es lo que yo encuentro tan lindo y lo encuentro hermoso porque a partir de eso, José comienza a tener los sueños. ¿Se acuerda? Empieza a tener los sueños y los hermanos lo comenzaron a envidiar aún más. Pero ¿sabe lo que me gusta de la palabra? Es que en todo tiempo la palabra dice, y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. En medio de ese proceso aflictivo en Egipto, Jehová estaba con José. Amén. Entonces, 37:11. ¿Lo tiene? Génesis 37:11. Y sus hermanos, ¿qué le tenían? Envidia, le tenían envidia. Mas su padre meditaba. Entonces, ¿Israel se daba cuenta de este conflicto? Evidentemente se daba cuenta que los hermanos se agarraban a coscacho. Se daba cuenta de lo que pasaba en medio de ellos. Y acá empezamos un proceso para los hermanos y para José. Presta atención en esto. Dice, después fueron sus hermanos ¿a qué cosa? Lo mismo. Entró en una etapa de pastoreo. Entraron en la etapa de pastoreo. A apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿qué respondió? En lo práctico, ¿a dónde estaba enviando Israel a Jacob? Ahí se equivocó Jacob porque él sabía el aborrecimiento que tenían con su hijo preferido. Le regala la túnica, demuestra más su amor y los manda solo con ellos. ¿Quién da más? Acá dice que se las mandó Israel, se equivocó. ¿Quién dice? Usted dice que no. A ver, ¿qué dice usted? No, yo creo que no, lo envió para que él pasara el proceso. Creo que enfrentó una situación en la cual tenía que pasar para poder levantarse. Por acá dicen que era necesario que José pasara por esto. Tenemos dos aristas. Un padre que sabía a dónde lo mandaba. Como dice la palabra, yo los enviaré como ovejas en medio de lobos. ¿Se acuerdan? Pero mira, aquí uno empieza también a escudriñar cómo va nuestro proceso de pastoreo. Porque, ¿tú crees que José no sabía dónde lo mandaban? ¿Qué podría haber dicho él? ¿Qué no, po? Papá, pero si tú sabes que mis hermanos me tienen mala, yo sé que si me pillan solo me van a... ¿Tú crees que él no lo sabía? ¿Qué dice él? Léelo. Y decláralo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Háblatelo fuerte. ¡Heme aquí! ¡Heme aquí! Esa declaración de nuestra boca habla de que el proceso de pastoreo se está completando, que está avanzando, que está siendo fructífero, porque ya no hay un rezongar, no hay un quejarse. Sé que me van a mandar a ese lugar o a esa situación que yo no quiero. Sé que es algo que me es contrario, pero digo, heme aquí, Señor, envíame. Porque José no iba a ir a esa emboscada solo. El Padre lo estaba enviando. Estaba la encomienda en medio de él, cubriéndolo. Un proceso desolador, terrible, porque es su propia familia, su sangre, la que quería destruirlo. Pero él estaba bajo una fuente. Esa fuente gloriosa, esa visión de Dios,
Cuando se alza tu visión, tú ves por sobre y tu boca confiesa. Heme aquí, lo mismo que le pasó a Moisés. Heme aquí. ¿Y cuántos otros profetas que dicen lo mismo? Heme aquí, Señor. Así nos tiene que encontrar el Señor. Mientras somos pastoreados, Señor, yo puedo tener una perspectiva de esto que está pasando, pero heme aquí y se haga tu voluntad. Ese fue el camino que trazó nuestro precioso Señor Jesucristo. No se haga lo que yo quiero, se haga tu voluntad. Ese es el sacrificio agradable para Dios. Se haga tu voluntad. Y empiezas a ser hallado en alabanza. ¿No lo encuentras hermoso? Yo lo encuentro hermoso. Ve, a tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Entonces, cuando se manifiesta un proceso de apacentar, es porque el Señor quiere tratar en nosotros algo que no se completó. Lo mismo, Moisés, el conflicto de su corazón, en Jacob, el engaño, en José, lo mismo, procesos del corazón que tienen que comenzar a crecer. Por lo tanto, el proceso de apacentar busca en nosotros, número 1, obediencia. Número 2, aprender a oír. Número 3, mansedumbre. Número 4, sujeción. Y número 5, la boca. Porque las ovejas hacen meh, pero la palabra dice que nuestro Señor se presentó como una oveja enmudecida frente a sus trasquiladores. 5 cosas que son el resultado del proceso de pastoreo. Entonces, hasta ahora, ¿vamos juntos en esto? Amén. Vamos avanzando. Y acá, habíamos dicho que los hermanos no podían dar shalom, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Chicos, los bebés lloran siempre, así que no nos desconcentremos. Los hermanos no podían dar shalom, ¿amén? Esa es la primera vez que se pronuncia en la Escritura, en esta historia, el shalom. Ahora vamos a ir a la segunda ocasión, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces, estamos en José, que fue enviado y encomendado, ¿a qué cosa? A mirar a sus hermanos, amén. Vamos al 14. Dice así. Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. ¿Cómo están tus hermanos y cómo están sus ovejas? Y tráeme la respuesta. 3 etapas de un proceso. Los hermanos, las ovejas y la respuesta. Y dice, y lo envió al valle de Hebrom y llegó a Siquem y lo halló un hombre. Esto los pastores lo han tratado en otra oportunidad, que es cuando él se encuentra con el Enosh, que empieza a enunciar lo que se venía. Pero ¿qué es importante en esto? Esta conversación que Israel tiene con José es la última. Es el último momento con la que él estaba junto a su padre que tanto lo amaba. Luego de esto es emboscado, es vendido a Egipto y empieza una cantidad de procesos y de años donde Israel no lo vuelve a ver más. Pero Israel le pide, tráeme la respuesta. ¿Será que Israel de alguna manera sabía que su hijo no iba a morir? No lo sabemos. Pero José, de aquí en adelante, luego que es enviado, empieza su proceso de aflicción. Entonces, lo primero, ¿cómo estaban tus hermanos
y cómo estaban las ovejas, ¿ya? Y acá entramos de nuevo en el shalom. Porque cuando nos vamos al original del cómo estaban es shalom, paz. José tenía que ver, ¿hay paz en mis hermanos? Shalom, las ovejas, ¿hay paz en esta naturaleza? ¿Se transformó en oveja o es un cabrito todavía? Él tenía que ir a inspeccionar lo que estaba pasando en este proceso de pastoreo en sus hermanos. ¿Hay shalom en sus hermanos? ¿Qué cree usted? Si el cabro fue a buscarlo y más encima lo pusieron adentro de un foso, cero paz, cero shalom, todo lo contrario. Pero él tenía que escudriñar, hay shalom, y acá es lo mismo hacia nosotros. Hay paz. Hay paz en este proceso de apacentar. ¿Está esa naturaleza siendo sujeta? ¿Esa ovejita está en shalom? ¿O está, no sé cómo hacen las cabras, para allá, para acá, que se pegan? ¿Usted ha visto una cabra, no? Llegan a ser mensas de los cornerazos que se dan. Son ahí, pa. Eso tenía que ver José. Esta es la segunda vez que se tenía que evaluar el shalom. El primero, en la boca. El segundo, en el proceso como tal. Amén. Entonces, lo envía. Y le pregunto, para que vayamos avanzando, ¿qué es el shalom para usted? ¿Qué es la paz? Porque estamos hablando shalom, pero ¿qué es? Vivir en quietud. ¿Qué es el shalom de Dios? ¿Cómo lo ve usted? Entender que pase lo que pase a nuestro alrededor, todo está sujeto al Señor y descansar en esa convicción de que Él tiene el control de todas las cosas. No es que gobierne en esa área. El shalom de Dios, qué lindo, tiene que ver con esto, que en esa área de nuestra vida que todavía está abrumada, viene un gobierno que no es un gobierno emocional, no es que tú te tengas que disponer a decir, no voy a ser ansioso hoy día, no voy a ser ansioso hoy día, no voy a ser ansioso hoy día. No, es un gobierno de Dios que viene a sujetar esas aguas que te abruman y pasa ese fuego y no te quema. Pasa esa agua y no te ahoga. Te vas dando cuenta que el Señor habita en el shalom. La paz del Señor es un ambiente espiritual que está ligada al yashav. El que se sienta en el yashav conoce la paz, conoce el reposo. En medio de esto, de este ataque, de esta adversidad. José teniendo que ir a inspeccionar, y me voy apurando. Y acá está. Israel le pidió la respuesta a José, ¿cierto? ¿Usted cree que la respuesta volvió? ¿Sí? No, a ver quién. ¿Sí? Vamos a verlo, ya no le voy a preguntar porque vamos a avanzar. Vamos a ver. 31-32. 31-32. Esta es la respuesta. ¿Ya? Entonces, tomaron ellos ¿quiénes? Los hermanos. Los hermanos tomaron la túnica de José y degollaron, ¿qué cosa? Un cabrito de las cabras. Y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Le vuelvo a preguntar, ¿llegó la respuesta? Y mire qué interesante, porque degollan un cabrito. El cabrito son todas esas áreas de dureza, de resistencia, de rebelión, que no han sido sujetas en nuestra vida. Y estos se evidencian lo que había dentro. Y dicen, le dijeron,
esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Claramente era la túnica de su hijo. Pero también reconoció, yo creo que Israel se dio cuenta y reconoció la naturaleza que estaba operando en sus hijos. Y aquí se comienza a bifurcar el proceso de José y sus hermanos. ¿Vamos juntos entonces? Amén. Avancemos. Toda la palabra va diciendo, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Estaba en la casa del egipcio, fue varón próspero. Todo lo que él hacía, Jehová estaba y hacía prosperar lo que estaba en su mano. Y acá vamos a avanzar un poco en la historia, nos vamos a saltar. Por eso yo le digo, hermano, escuche de nuevo los campamentos, vuelva a leer esta historia porque es una novela esto, pero es glorioso, es hermoso. Vayamos al 15. 43, Génesis 43, 15. Génesis 43, 15. Aquí avanzamos mucho en esta historia. Usted sabe lo que pasó con José. Fue encarcelado, ¿cierto? Fue vendido por sus hermanos. Llegó a Egipto y luego es puesto por gobernante, ¿se acuerdan? Y aparece la señal. ¿Cuál es la señal? El hambre en la tierra. ¿Cuál era la señal? El hambre en la tierra. Y esto comienza a hacer que sus hermanos comenzaran a descender ¿a dónde? Sí, a Egipto, a comprar alimento, porque había hambre en la tierra. Y mira, tiempo de hambre el Señor lo ocupa para comenzar a reunir. ¿A qué cosa? A los hermanos, comenzar a reunir al querub, comenzar a reunir a esta casa. El hambre, la señal del hambre. Cuando hay hambre en la tierra, lo que el Señor busca es reunirnos, acercarnos. Por eso no tenemos que pleitear con la señal. No verla con nuestros ojos, porque es lo que el Señor establece para comenzar a completar los procesos en cada uno. Entonces, llegaron a Egipto. Y esta es la segunda visita, la segunda vuelta de los hermanos a Egipto. ¿Se entiende? Amén. Vamos al 15. Entonces, aquellos varones, ¿se acuerdan? Los hermanos que habían hecho un presente, tomaron en su mano la doble cantidad de dinero. ¿Y a quién tenían que traer de nuevo? A Benjamín. Nos vamos orientando entonces, ¿cierto? Volvieron con Benjamín, se levantaron y descendieron a Egipto. Y vio José a Benjamín. Vio José la diestra. En medio, después de todo este proceso donde lo amargaron, lo asaetearon, comenzó a ver la diestra, vio a Benjamín. Y acá aparece un personaje que no le hemos tomado ninguna atención. ¿Quién? El mayordomo. Nunca lo pescamos. Pero ¿sabe qué? El mayordomo juega un rol muy importante en esta reunión. Pongan atención, el mayordomo es el sirviente, pero también representa un área de administración en una casa. Y mira, te vas dando cuenta. El mayordomo. Entonces, dice así. José le dijo, ¿a quién? Al mayordomo. Lleva a estos hombres a la casa, degüella una res y prepárala para estos hombres, y comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo,
hizo el hombre como José dijo. El mayordomo representa una oikonomía de la casa. Se empezaron a encontrar con un siervo que lo que se le dice, eso hace. Pero ellos que venían dentro, venían con el burlador, venían con un procedimiento torcido, un procedimiento que buscaba esconder el condoro que se habían mandado. Pero se encuentran con el mayordomo, no, ni siquiera con José. Y el mayordomo hace como José le dice. Y me voy apurando. Este mayordomo, este representante de la economía de la casa gloriosa, los toma y los lleva a la casa. ¿Qué creen ustedes que les pasó a los hermanos cuando entraron a la casa de José, del hermano que ellos mismos vendieron? ¿Qué le empezó a pasar adentro, en su corazón? ¿Qué pensaron? Empezaron a asustarse. ¿Qué más le empezó a pasar a ellos? Ansiedad. Esto es por lo que hicimos. ¿Por qué nos está trayendo a la casa? Esto es para saetearnos. Esto es para tendernos una trampa. De nuevo, el temor, la memoria de su enigma, de lo que ellos hicieron mal. Esto es una prueba del Señor para nuestras vidas. Ni siquiera lograron ver que se les estaba abriendo la puerta de la casa. Apareció su temor primero. Y mira, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo, atacarnos y tomarnos por siervos. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos con José? Esto mismo. Esto fue lo que ellos hicieron con José. Y ellos sabían que esto era lo que ellos merecían. Pero el Señor, tan glorioso, los trae a la casa de José. Les muestra una mayordomía superior para enseñarles. Así se hace en una casa. Esta es la manera en que tú entras. No entras con engaño, no entras escabulléndote. Así tú entras escuchando y obedeciendo. Esta es la ley de la casa. Y mira, apareció la vergüenza automáticamente. Esta es la ley de la casa. Pero primero era necesario que ellos se avergonzaran para comenzar a conocer el diseño. Comenzar a conocer sus disposiciones, sus medidas, cómo proceder dentro. Avanzamos. Esta es la tercera etapa del Shalom. Ay, Señor nuestro, en realidad nosotros descendimos para comprar alimentos, pero apareció este dinero en la boca de los costales. Y lo hemos vuelto a traer a nosotros y hemos traído también en nuestras manos otro dinero. Ellos ya no querían seguir engañando. Y acá está el tercer Shalom, el mayordomo de la casa. ¿Qué les dice? Paz a vosotros. Viene otra estrategia de Dios que le dice a tu situación, paz, Shalom a vosotros. Esto no depende de lo que tú hayas hecho. El Señor quiere que entres por medio de esta puerta. El mayordomo habla paz y se abre la entrada para que ellos puedan retornar y reunirse. Paz a vosotros, paz a vosotros. No temáis, no temáis, no temáis. Vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre, les ha dado este tesoro. Yo recibí vuestro dinero. Y acá el mayordomo saca a Simeón de la cárcel. Se abre la paz. Porque si no hay shalom, tú no puedes escuchar inteligentemente. Escuchas tu turbación, escuchas tu ansiedad, pero te encuentras con esta mayordomía. La estrategia de Dios abre el shalom y se libera Simeón. Sale de la cárcel ese oído que había estado sujeto a la ansiedad y al temor. Sale a libertad porque esta es la ley de la casa. Esta es la ley
de la casa. El recinto alrededor será santo. Y comienzan a volver a su diseño, Simeón, glorioso. Y para ir avanzando, dice la palabra, vamos a saltarnos esta parte. Aquel varón, este mayordomo, que es un Ish, el mismo que hablamos en el principio, un hombre que fue marcado, ¿con qué? Con instrucción, con procedimiento, con enseñanza, con consejo. Este hombre, este mayordomo, toma a los hombres y les dio agua. Ellos pensaban, aquí, esta ya me la jodí, pero el Señor los hace entrar en un atrio y les da agua. La palabra gloriosa que comienza a restaurar ese proceso que se había distorsionado en ellos. ¿Y saben lo que hace el Señor con ellos? Este mayordomo les da agua y los hermanos lavaron sus pies porque era necesario que su caminar torcido fuera limpiado. Y te pregunto, ¿acaso nosotros no necesitamos que venga esa agua y purifique nuestro mal caminar, nuestro mal proceder? Que el Señor pueda lavar nuestro calzado, cambiarlo, sacarlo, lavar nuestro caminar, purificarlo de malas obras. Porque la integridad no puede nacer de nuestro corazón. La integridad se manifiesta cuando el Señor nos sale al encuentro. Y esto es lo mismo. Les lava los pies. Y para ir avanzando y terminando, entran a la casa, a ese lugar que ellos tenían terror, entran a la casa y se sientan a la mesa a comer con José. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Los estaba reuniendo. Los estaba reuniendo Simeón. Ya no estaba Simeón encarcelado, estaban todos se incorporaron a la comunión. Se sentaron a la mesa y acá está. Y le hicieron reverencia a José. Y José, acá venía el proceso de él, alzó sus ojos y vio a Benjamín. En ese proceso de dolor, de no entender por qué había pasado toda esta aflicción, vio a Benjamín, el hermano menor, que él no lo había conocido. Alzó sus ojos y lo vio. Este es vuestro hermano menor. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y se apresuró porque se le conmovieron las entrañas. Se le conmovieron las entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar. Porque esa herida que estaba cerrada se pudo drenar porque él alzó su visión y vio la diestra de Dios. Se conmovió su interior porque estaba sentado a la mesa. El querub entrando de nuevo en su diseño de redención. Por eso se extrañó. Dentro de él se conmovió porque ahora pensaba, el diseño está completo. No le falta nada. El diseño, el querub glorioso, sus tribus gloriosas están completas. Entraron en la comunión íntegramente. Y en esa comunión, José era gobernador de Egipto, ¿se acuerda? Dice la palabra que pusieron pan. ¿Para qué? Para los hijos. Y esto es importante. Voy terminando con esto. Lo he dicho 5 veces. Puso pan para los hijos. Ellos estaban en la mesa. Pan para los hijos y pan aparte para los egipcios.
porque para los egipcios era abominable comer con los hebreos. En medio de la comunión, el Señor estaba separando el área de esclavitud que había en los hermanos. Los egipcios no participaron de esa mesa. Esa esclavitud no participó de la comunión. La mesa de Dios en medio haciendo una separación de lo que es abominable. No entra en la casa, queda fuera. El Señor nos da la posibilidad de tratar estas áreas en un atrio, en un lugar santo, en un santísimo. El Señor nos da la oportunidad para que seamos inspeccionados, seamos formados, seamos tratados. Porque te voy a decir una cosa, el Señor, cuando reúne a sus 12 discípulos, los envía a predicar el evangelio del reino. Y los envía a las casas. Y les dice, si en esa casa los reciben, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz, vuestro shalom vendrá sobre ella. Si la casa está en estado de alabanza, si somos hallados en alabanza, vendrá el shalom. Fuimos hallados dignos, la dignidad tiene que ver con eso, con ser hallado. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Continuamente en mi boca, eso es ser hallado en alabanza, profiriendo dichos hermosos. Esta casa es digna, ¿por qué? Porque hay alabanza. Sobre esos vendrá el shalom y se abre la casa. Se abre la casa para que entremos sin turbación, sin amargura, sin ansiedad, sino completos. Pero si no es hallada en alabanza, cae el juicio de Dios, porque no fue hallada digna. Por eso el Señor nos da un tiempo para que tratemos estas cosas en nuestras vidas. Amén. Oremos al Señor, hermano.